¿Cómo están? Estamos en una nueva clase de literatura. ¿Ya? Siguiente tema, quinto de secundaria, clasicismo griego. ¿Sí? Vamos a hablar un poco del clasicismo griego. Habíamos estado tocando los temas relacionados a las figuras literarias. Hicimos figuras literarias 1, figuras literarias 2. Habíamos visto que eran recursos estilísticos para embellecer un poema, un texto. ¿Ya? Y ahora vamos a dejar un poquito de lado esas cuestiones, sabiendo que ha calado un poco esa información en ti, y vamos a pasar a lo que es denominado el clasicismo griego o la literatura griega clásica, ¿sí? Cuando hablamos de clasicismo griego, ¿a qué vamos a referir? Profe, tiene que ver con la literatura hecha en Grecia, claro, ¿sí? En una época antigua, ¿sí? El clasicismo griego, mi amigo, mi amiga, es considerado la primera corriente de la literatura universal, ¿sí? La primera corriente. ¿Ah? Desde allí parte la literatura. Antes habían otros registros de literatura, pero no son considerados propiamente dados a un estudio. Se puede estudiar, pero son formas de literatura que están un poco aisladas. ¿Sí? ¿Hay literatura en Egipto? Sí, sí hay literatura. El libro del Mar Muerto, ¿sí? El manuscrito del Mar Muerto. Hay literatura, por ejemplo, en la antigua Mesopotamia. El poema del Gilgamesh. ¿Ah? Son literaturas aisladas. ¿Sí? Son antiguas, son aisladas. Vamos a hablar del clasicismo griego y ahí sí vamos a encontrar una cuantiosa fuente de información a la cual vamos a dar paso a explicar. Por ejemplo, tienes aunque esa primera corriente de la literatura universal, como habíamos dicho. Primera corriente de la literatura universal. ¿Sí? Hay literatura anterior, pero se considera a partir de esto un canon. ¿Sí? Se desarrolla, por ejemplo, en la Edad Antigua. Se desarrolla en la Edad Antigua. Es necesario tomar en cuenta esto de acá. Tú sabes que la Edad Antigua es la primera edad de la historia. La primera edad de la historia. Entonces, tiene que ver el clasicismo, ¿ya? Tiene que ver Grecia, ¿no? La civilización griega, la cultura griega con el nacimiento, pues, de un tipo de literatura muy particular dado a esta época, ¿no? A esta época. La época primigenia de la historia. ¿Recuerdas? Edad antigua, ¿ya? Luego sigue la Edad Media, ¿no? Luego sigue la Edad Moderna, ¿eh? Y luego la contemporánea, ¿cierto? Muy bien, el contexto, la cultura griega. Y aquí habría que hacer una especie de paréntesis, porque es necesario hablar un poquito de la cultura griega. Tú sabes que la cultura griega es una cultura que ha legado mucho a la humanidad, muchísimo a la humanidad. Tiene diferentes periodos, ¿ya? Los cuales vamos a estudiar después. Por ejemplo, tienes el periodo minoico, el cretencio minoico, el periodo jónico, el periodo clásico, ¿ya? El periodo alejandrino, ¿ya? En cada una de sus etapas ha legado mucho a la humanidad, ¿ya? Aciertos de la cultura griega, por ejemplo, la democracia, ¿sí? Es algo que ha legado a la humanidad. El arte, la escultura, la matemática, ¿no? Cuando me refiero a matemática, la aritmética, la geometría, la filosofía, ¿no? ¿Sí? Platón, Aristóteles, antes Sócrates, Heráclito, qué sé yo, ¿no? Son muchas cosas que ha legado a la humanidad la cultura griega. Hay que saber que Grecia, la cultura griega, no estaba unificada. La región de Grecia, ¿ya? En el territorio que hoy denominamos Grecia, convivían una serie de ciudades-estado, a las cuales se denomina en griego polis, y seguro las has escuchado, ¿ya? Las famosas polis griegas, ¿sí? Las famosas polis griegas. Estas ciudades-estado eran independientes una de otra, es decir, esos nombres te van a sonar: Atenas, Esparta, Tebas, ¿cierto? Ciudades, estado, ¿verdad? No dependían unas de otras, ¿eh? Inclusive han tenido guerras, ¿sí? Hay periodos en los cuales Atenas está en su mayor apogeo, ¿ya? Y, por ejemplo, tal vez Esparta y Tebas no. Por ahí otra época en la cual Esparta tenía un mayor desarrollo militar, mayor desarrollo tecnológico, vamos a decirlo así, ¿ya? Y subyugaba a Atenas y subyugaba
a Tebas u otras polis. ¿Ah? Entonces, las polis eran independientes de sí, ¿no? Independientes de sí. Otro factor importante, la sociedad aristócrata, ¿ya? Era una sociedad aristócrata. Entonces, gobernaba el que tenía mayor grado de nobleza, por decirlo así. Los ciudadanos, ¿ya? Por ejemplo, en Atenas, en la polis de Atenas, los ciudadanos atenienses, los que habían nacido ahí, ¿ya? Era esclavista también, ¿sí? Era esclavista. El esclavismo era aceptado en la cultura griega, ¿ya? No consideraban malo tener esclavos, ¿ya? Obviamente los tiempos han cambiado de forma total, ¿ya? Pero aquí la sociedad aristócrata, ¿ya? La aristocracia griega se permitía tener esclavos, ¿no? Era una sociedad guerrera y a la vez bastante culta que concebía la toma de esclavos, ¿no? ¿Ya? Logros culturales, como te había dicho, científicos, sí, muy importante, grandes matemáticos, tienes a Tales de Mileto, tienes a Pitágoras, Arquímedes, Euclides, ¿sí? Logros culturales, por ejemplo, la democracia, ¿sí? La filosofía, artísticos, grandes escultores en la época griega, la griega clásica, ¿no? Cultura griega clásica. Tienes, por ejemplo, a Mirón con el Discóbolo, tienes a Praxíteles, ¿sí? Tienes a Escopas, Lisipo, un montón de escultores, grandes escultores. El más famoso tal vez de todos, Fidias, ¿sí? Fidias tal vez hizo una estatua enorme de Zeus y otra de Atenea, ¿no? Que lamentablemente se han perdido, ¿no? No se ha podido conservar eso. Muy bien, entonces tienes que en Grecia hay un clima artístico, cultural, político, filosófico, bastante interesante. Tal vez, nos atreveremos a decir tal vez que ninguna sociedad en la historia de la humanidad hasta ese momento había llegado a tal grado cultural y a tanta libertad también, ¿sí? A pesar del esclavismo, claro está. Atenas es el foco artístico de Grecia, el foco artístico, ¿sí? Si bien es cierto está Atenas, perdón, si bien es cierto está Esparta, está Tebas, están otras polis, ¿no? Atenas se podría decir, podríamos manifestar sin temor a equivocarnos, que es donde nacen, donde emergen la mayoría de manifestaciones literarias, ¿sí? No es la única ciudad, pero es donde se cuaja, ¿ya? Es donde se cocinan las habas, por decirlo así, ¿no? En la cuestión artística. Y vamos, antes de centrarnos en las características de la literatura griega clásica, vamos a hablar un poquito del clasicismo. ¿Qué se entiende por clasicismo? Cuando yo digo clasicismo, cuando me refiero a clasicismo, me estoy refiriendo a un tipo de literatura, ¿ya? Que es un modelo a seguir o un arquetipo, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, una película de los, no sé, de los 70s y dices, oye, me gustó ver El Padrino. Es un clásico. ¿Por qué le dicen clásico? Porque es un modelo a seguir para otras películas. De repente, no sé, te gustó Titanic o te gustó, no sé, ¿no? Algún tipo de película, ¿no? Que tú consideres un clásico. Cuando dices también que un libro es un clásico, estás haciendo referencia a que es un modelo a seguir, ¿ya? Un punto de referencia. Algo que por lo general tiende a tener la característica de ser una obra inmortal, ¿no? Pasaremos nosotros, ¿ya? Cambiarán las generaciones, moriremos, tendrás tus hijos, estos tendrán sus nietos, y la gente va a seguir leyendo la Ilíada y la Odisea. Nadie se va a olvidar de eso. Bueno, nadie se va a olvidar de Edipo Rey, por ejemplo. Nosotros vamos a pasar, ¿ya? Este video puede que quede registrado en YouTube, van a pasar 200 o 300 años, de repente Internet colapsará, qué sé yo, pero la Ilíada y la Odisea probablemente, a menos que de repente venga un meteorito y desaparezca todo, ¿ah? Se va a seguir leyendo. Dalo por seguro, ¿sí? Dalo por seguro. Mira cuánto tiempo ya se viene leyendo, ¿ya? Entonces, vamos a las características, habiendo despejado un poco la cuestión de qué es clasicismo, ¿no? Entonces, el clasicismo griego son las obras clásicas de la literatura griega.
las obras modélicas, arquetípicas de la literatura griega. Vamos a ver las características. Mira, la base mitológica. Base mitológica, dice acá. ¿Qué es la base mitológica? Y eso es fácil, se puede desentrañar de forma sencilla. Está inspirada en mitos, ¿sí? Está inspirada en mitos. Esto es así, ¿no? La literatura griega siempre tiene una base mitológica muy fuerte, muy arraigada. Tú sabes de eso, sabes de los dioses griegos. Zeus, por ejemplo, ¿te acuerdas? Es el dios del rayo, ¿cierto? Del rayo, dios del cielo. ¿Te acuerdas, por ejemplo, Atenea, la diosa de la sabiduría, sí o no? ¿Te acuerdas, por ejemplo, Hades, dios del inframundo, Poseidón, dios de los mares? Así. Apolo, el dios ¿no? El dios de la música, ¿sí? El dios de la peste también, el dios de la armonía, Dionisio, no el dios del vino, la algarabía, dioses así. Y todos estos dioses pertenecen a un inmenso panteón, ¿no? Y todo está conectado a una historia bastante bien cuajada, bastante bien estructurada. Eso está ligado, pues, indefectiblemente a la literatura griega, ¿sí? La literatura griega. Esto, por ejemplo, también es propio de otras culturas, por ejemplo, en Egipto, por ejemplo, en Mesopotamia, ¿ya? Quiere decir que no es exclusividad de los griegos, pero lo tomamos acá, ¿no? Por ejemplo, hay literatura inspirada en la base mitológica. Por ejemplo, tienes aquí al famosísimo ciclo troyano. El ciclo troyano, cuando me refiero a ciclo troyano, estoy haciendo alusión a todas aquellas obras en las cuales se toma como referencia a la Ilíada y la Odisea. El ciclo troyano tiene que ver con la guerra de Troya, ¿sí? Guerra de Troya, la famosísima guerra de Troya que se cuenta en la Ilíada, ¿no? ¿Ya? Donde aparece Aquiles, donde aparece Héctor. ¿Te acuerdas la guerra entre aqueos y troyanos, sino griegos contra troyanos, ¿sí? ¿Ah? Cuando raptan a Helena, ¿cierto? Paris se rapta a Helena, entonces se arma toda una batalla, ¿ya? Bastante cruenta, ¿sí? Ciclo troyano tiene que ver con eso, ¿ya? No te preocupes, luego ya vamos a hablar de la Ilíada, ¿ya? En el siguiente tema, al parecer. El ciclo tebano, por ejemplo, ¿a qué hace referencia? Por otro lado, cuando hablamos del ciclo tebano, estamos haciendo referencia a todas aquellas obras en las cuales se manifiesta la historia de los reyes de Tebas, los reyes fundacionales de Tebas, por decirlo así, ¿no? El rey Layo, ¿ya? Cuyo hijo era el famosísimo Edipo. Todas las historias que tengan que ver con Edipo tienen que ver con el ciclo tebano, ¿no? ¿Recuerdas que Edipo llega al reino de Tebas, ¿ya? Se encuentra al famosísimo, ¿ya? Se encuentra, ¿ya? Al famosísimo monstruo, ¿no? El monstruo, la esfinge, ¿no? Que le hace una serie de acertijos, ¿ya? Edipo lo llega a adivinar, llega a convertirse en el rey de Tebas, ¿no? Y le sucede una serie de tragedias, ¿no? Ligadas a eso. La famosa tragedia Edipo Rey de Sófocles. Entonces, el ciclo tebano tiene que ver con eso. Y eso, hay más, ¿ya? Eso da para más porque Sófocles tiene otras obras inspiradas en el ciclo troyano, aparte de Edipo Rey. Tienes Edipo en Colona, por ejemplo, ¿sí? Tienes Edipo en Colona, Edipo Rey, ¿ya? Tienes, por ejemplo, Antígona, ¿ya? Diversas obras, diversas tragedias en este caso, ¿sí? Otra característica, recuerda, base mitológica, ciclo troyano, ciclo tebano, inspirado en mitos. Fatalismo o predestinación. Los personajes aquí no pueden escapar de su destino. Es triste, ¿ya? Es triste. Hay un destino. ¿Tú crees que existe un destino, por cierto? ¿Crees que hay un destino? Todo está predestinado. Ya se sabe cuándo vas a morir, por ejemplo. O sea, de repente hay algo escrito, ¿no? En las estrellas, ¿no? Dicen, tú vas a morir tal día, lo quieras o no, amigo. No puedes hacer nada para cambiar tu destino. Por ejemplo, los griegos creían en esto, indefectiblemente, ¿ya? Hay un destino que se cumple, ¿ya? En eso tienen que ver, por ejemplo, las moiras, ¿no? Hay una rueca que se está girando, ¿ya?
Los personajes no pueden escapar de su destino. Eso quiere decir fatalismo. Un claro ejemplo, aquí tienes a Edipo Rey. ¿Ya? Edipo Rey. Los dioses juegan con la vida de los hombres. Qué triste, ¿no? Qué triste en la literatura griega. ¿Ya? Edipo Rey, ¿no? Edipo, tú sabes que sin querer asesina a su padre y termina casándose con su propia madre, ¿no? Y al enterarse de eso, pues se arranca los ojos, ¿no? Y su madre, que es Yocasta, al enterarse de lo que ha hecho, de la barbaridad que ha hecho, que ha tenido 4 hijos con su propio hijo, alucina, ¿no? Se cuelga con sus trenzas, ¿no? Fatalismo. Edipo estaba escapando del destino. El oráculo le había dicho que él se iba a casar con su madre y que iba a matar a su papá. Él trata de escapar de ese lugar, pero resulta que el destino pudo más, ¿no? ¿Ya? El destino pudo más. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Siguiente característica, didáctico. Y al decir didáctico, estamos haciendo referencia a que se inculcan valores, virtudes propias de un sujeto aristocrático. ¿Ya? La nobleza, la valentía, el honor, ¿sí? Virtudes que no se pueden pasar por alto. O al menos un ciudadano ateniense, un ciudadano espartano, no podía pasar por alto, ¿no? Entonces se inculcan valores aristocráticos, ¿sí? Valores aristocráticos. Siguiente característica, búsqueda de la belleza. Y esto es muy propio en los griegos. Hay una armonía entre el fondo y la forma del texto. ¿Ya? Suena bonito, lo lees, entiendes lo que quiere decir, significado profundo. ¿Ya? Ambas cosas, hay una armonía, ¿no? Hay un equilibrio entre lo que parece ser y lo que realmente es. Entre el cuerpo del texto y el fondo del texto. ¿Ah? El lenguaje es elevado, musical, ¿sí? Musical. Y mira, podríamos decir que los griegos han dejado una valla muy alta en esto. La perfección y la belleza y la armonía que han legado los griegos en su literatura, y no simplemente en su literatura, en su escultura, por ejemplo, es casi imposible de repetir. Si es que hay algún poeta que escribe como los griegos de estos tiempos y que escribe ahora, avísame. ¿Ah? Escultores también. Es casi imposible. ¿Ya? Tienen un nivel de belleza que no se ha vuelto a hacer. ¿Ya? No se ha vuelto a hacer. Y si se ha vuelto a hacer, se ha vuelto a hacer de escasas formas, ¿no? De escasas formas. Muy bien. Siguiente. Antropomorfismo. Antropomorfismo. ¿Por qué? Porque eso es fácil. Las divinidades, ¿ya? Las divinidades poseen cualidades humanas. Poseen cualidades humanas. Se alimentan, tienen forma humana los dioses, ¿ya? Se alimentan, por ejemplo, de la ambrosía, alimento de los dioses, el licor, ¿no? Icor, ¿no? Que era el vino de los dioses. Tienen también los dioses griegos cualidades psicológicas de un ser humano. Es decir, cuando nosotros nos imaginamos al dios cristiano, pensamos en papá lindo, perfecto, no le falta nada, ¿sí o no? Bondadoso, bueno, tiene todas las virtudes. Pues un dios griego no es así. ¿Ya? Los dioses pelean, los dioses aman, le sacan la vuelta a sus parejas, son traicioneros, odian como no tienes idea, ¿ya? Tienen vicios, ¿ya? O sea, son de lo peor, ¿no? Son de lo peor, ¿no? ¿Ya? ¿no? Y así los llaman dioses, ¿no? ¿Ya? Es curioso, ¿no? Es curioso. Pero eso tiene una razón de ser, ¿no? Que los hombres reflejan en los dioses sus propias carencias, sus propias vicisitudes, sus propios vicios. Siguiente característica. Por acá tienes el racionalismo. ¿Sí? Hay una religión racionalizada, se podría decir aquí, en la cultura griega. Los dioses están sistematizados también. ¿Sí? Hay reinos, ¿no? Es el reino del inframundo, es el Hades, es todo un mundo. Tienes, por ejemplo, el reino de Poseidón, ¿no? El mar. Tienes Zeus, ¿ya? El Olimpo, ¿cierto? Está sistematizado, hay una razón de ser. Y dice también, los dioses sirven para explicar los cambios bruscos
humanos, cambios psicológicos, ¿no? O sea, hay una razón de ser. Por ejemplo, cuando Orestes asesina, ¿ah?, a su madre y a su tío, ¿ah?, en la famosa Orestiada, luego es poseído por las furias. O sea, yo no asesino porque quiero, yo asesino o me dejo llevar por la rabia o por la pasión porque los dioses se apoderan de mí, porque los dioses me poseen. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, es famoso de repente escuchar que, ¿ya?, aquel soldado griego o aquel ciudadano griego fue poseído por Afrodita, ¿ya?, y se metió a la casa de tal persona, ¿no?, de tal chica que le gustaba, ¿ya? Cuando dicen poseído, quiere decir que están haciendo alusión a esto, ¿no? A esta característica, ¿no? Que los dioses sirven para explicar los cambios humanos, ¿no? Entonces, si uno se encuentra poseído por Afrodita, está llevado por el deseo. Si uno se encuentra poseído por Ares, pues quiere hacer la guerra, ¿no? Y cuestiones así, ¿sí? Cuestiones así. Muy bien, representantes. Y esta es la parte que por ahí tiene más datitos, ¿sí? Por ejemplo, tienes la primera etapa, etapa jónica o arcaica. Siglo, más o menos, calculando, eso no es exacto, tal cual, 12 al siglo VI antes de Cristo. Aquí va a resaltar la épica, las epopeyas, ¿te acuerdas? Las epopeyas. Tienes a el famosísimo Homero, considerado el más grande poeta griego, ¿sí?, de la historia, y posiblemente el emblema, la insignia de la literatura occidental, ¿no? Tal vez considerado el más grande escritor de Occidente, si es que existió, porque hay una teoría que dice que no, ¿ya? La Ilíada y la Odisea, las dos obras más famosas, no necesitan presentación, ¿ya?, de la literatura griega, ¿no? ¿Ya? Las dos obras que creó Homero, las que se sabe que realmente él creó, ¿no? Hay otras obras que son hipotéticas, ¿sí? Muy bien, entonces la Ilíada, que te cuenta, tiene que ver con el ciclo de Troya, y la Odisea también, ¿no? Te cuentan, por ejemplo, en la Ilíada tienes el personaje principal Aquiles, la famosa cólera de Aquiles, y en la Odisea tienes el regreso del famosísimo Ulises a su tierra de Ítaca, ¿no? Siguiente, Hesíodo. Hesíodo, otro griego muy famoso. Tienes a la Teogonía, como una de sus obras principales, que habla de la genealogía de los dioses, ¿sí? Ahí te cuenta, si tú quieres un libro donde te explique cómo nacen los dioses, de dónde provienen, qué hicieron, cuál es su destino, qué pasó, qué no pasó, lee la Teogonía. Trata de leerlo de repente en una versión un poquito más sencilla, porque la versión original pues está en griego antiguo y la traducción en español es un poco arcaica, de repente un poquito pesada. Primero léelo de forma normal y después ya, si tú gustas, si tú prefieres, puedes leerlo en la forma tradicional, ¿no? Muy interesante la obra de Teogonía, habla del origen de los dioses, ¿ya?, de la ascensión de Zeus al poder, como Zeus derroca a Cronos, y antes como Cronos había derrocado a Urano, todo eso te lo cuentan en la Teogonía. Después tienes una epopeya didáctica, una epopeya que hace referencia a la agricultura, ¿sí?, a la agricultura, a la vida del campo, que se llaman Los trabajos y los días. Dos obras famosísimas de Hesíodo, no te olvides. De Homero, yo sé que te vas a acordar mucho mejor, porque pues siempre hablamos del gran Homero, ¿no? El gran Homero, ¿no? Homero, Hesíodo, ¿sí? Homero, la Ilíada, la Odisea, Hesíodo, la Teogonía. Para ya ir terminando, tienes en lírica, poesía, ¿sí o no? Poesía. Dos representantes, hay más, muchos más, pero vamos a tomar las dos más importantes. Safo, considerada por Platón la 10ª musa, ¿ya? Safo es una poeta, ¿sí? Chica, ¿sí? Una poeta, de la cual también no sabemos exactamente si existió, ¿ya? Pero si es que existió, es considerada la más grande poeta de toda la historia. Un referente, ¿ya?, total de la poesía, ¿ya?, la lírica. Y tienes los famosos epitalamios, que eran cantos
dados en las bodas para celebrar la unión de los consortes, ¿sí? En la antigua Grecia. Y los famosos cantos a Afrodita, ¿no? Los famosos cantos a Afrodita. No te olvides la famosísima Safo de Lesbos, autora de los epitalamios y de los cantos a Afrodita. Píndaro, por otro lado, el más famoso poeta lírico, poeta de las Olimpiadas, ¿ya? Era especialista en componer grandes poemas en honor a los vencedores de las Olimpiadas griegas. ¿Recuerdan las Olimpiadas, no? ¿Sí? Grandes competiciones que se mantienen hasta ahora y vienen de épocas inmemoriales. Obra importante, los epinicios de Píndaro. ¿Sí? Los epinicios de Píndaro. Siguiente, teníamos a la etapa jónica o arcaica. Luego, del siglo V al siglo IV a.C., un siglo, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Tienes a el esplendor de la cultura griega, tal vez. ¿Ya? De toda la cultura, no me refiero a la literatura, toda la cultura. Y aquí hay una serie de autores importantísimos a destacar. Aquí lo que más resalta, el género que más va a resaltar es el género dramático, mi amiga, mi amigo. Y tienes a grandiosos autores de teatro, el teatro, ¿no? El género dramático, el teatro. ¿Ya? Tú sabes que el género dramático se divide en tres: tragedia, comedia y drama. Pues tragedia y comedia vamos a ver aquí, drama todavía no, eso todavía no aparece en estos tiempos. Tienes autores importantes, por ejemplo, Esquilo, ¿sí? Esquilo, padre de la tragedia griega, autor de la famosísima Orestiada, que es la primera trilogía de la literatura griega. Tienes, tal vez, el que sea el más grande trágico, ¿ya? El más grande trágico de todos, el famosísimo Sófocles. Obra Edipo Rey, ¿sí? La clásica tragedia de Edipo, ¿no? ¿Ya? De la cual hemos hablado hace un momentito. Y tienes a Eurípides, ¿ya? Es el último de los tres, ¿sí? Está en orden cronológico. Esquilo es el más antiguo, luego viene Sófocles y terminamos con Eurípides. Eurípides, que es tal vez el más trágico de los trágicos. Así se lo menciona, el más trágico de los trágicos, ¿sí? Se pasó de trágico, ¿ya? Y es famoso por sus personajes. Los personajes de Eurípides, los centrales, son todos femeninos, ¿sí? Una obra importantísima es Medea, ¿no? Medea. ¿Okay? No te olvides, Esquilo, Sófocles y Eurípides, los tres grandes trágicos, teatro griego. Por otro lado tienes a la comedia, dos autores nada más, ¿sí? Aristófanes, considerado el padre de la comedia, ¿eh? El padre de la comedia. Sabes que la comedia se diferencia de la tragedia, que mientras la tragedia tiene un final triste, la comedia tiene un final feliz, ¿sí? Un final feliz. Aristófanes, padre de la comedia griega, mientras que Esquilo era el padre de la tragedia, no te olvides. Autor de Las Nubes, famosísima obra que critica la figura de famoso filósofo Sócrates, ¿no? Todos pintan a Sócrates de un tipo noble, culto, muy humilde, pero Aristófanes le da con palo, ¿no? Le da con palo. Y Aristófanes le da con palo a prácticamente todos, ¿ya? A Eurípides también se encargaba de, ¿no? Criticarlo, ¿ya? Con ciertas razones, bastante gracioso. Menandro, el misántropo, ¿sí? Misántropo, ¿sí? Otro gran comediógrafo, ¿sí? Así se le llama a los que realizaban comedias, comediógrafos, y hablaba sobre la historia de un tipo que odiaba a la raza humana, ¿no? Y se había hecho una casita para aislarse del mundo, ¿no? ¿Ya? Pasan una serie de situaciones graciosas al respecto. Finalmente, mi amigo, mi amiga, etapa alejandrina, siglo IV al siglo II a.C. Teócrito, género lírico, ¿sí? Poemas bucólicos que van a dar pie a la famosa especie lírica llamada las églogas. Famoso Teócrito, muy importante, influye a Virgilio, ¿ah? Famoso también poeta romano. Y por último tienes a Apolonio de Rodas y su gran obra, muchas veces pasa desapercibida esta obra, pero es muy buena, excelente, enorme también en extensión, Los Argonautas, que es una epopeya,
¿sí? Es una epopeya, o sea, cuenta las hazañas de los héroes, ¿no? De Jasón y los argonautas, en busca del vellocino de oro. Peleas con dragones, travesía por los mares, una infinidad de cosas épicas. Algo interesante con los argonautas es que Apolonio de Rodas decidió crear pues esta epopeya que lo más comparable en la antigüedad había sido la Ilíada de la Odisea, ¿no? ¿Ah? Los Argonautas fue una obra bastante grande, ¿no? O sea, era bastante ambicioso Apolonio de Rodas, ¿sí? Lo único que se le comparaba antes a los Argonautas, como te digo, es la Ilíada de la Odisea, ¿no? Pasa desapercibido, no mucho, pero ten en cuenta, recuerda, Atepa Alejandrina, Teócrito y Apolonio de Rodas. Entonces, mis amigos, aquí tienes un recuento bien rápido de lo que es el clasicismo griego. ¿Ya? Ni tan rápido porque verás que son un montón de cositas. ¿Sí? Pero recuerda que es considerada la primera corriente de la literatura universal, se desarrolla en la Edad Antigua, tiene que ver obviamente con la ancestral y genial cultura griega, y tiene una serie de características como el fatalismo, la base mitológica, el antropomorfismo, y tiene entre sus grandes representantes en sus diversas etapas figuras como Homero, figuras como Hesíodo, figuras como Esquilo, figuras como Aristófanes, o figuras como, por ejemplo, el mismo Teócrito, Píndaro o Safo. Muy bien, chicos, cuídate mucho, ya sabes, no salgas de casa. Te habla el profesor Jonathan Mostacero. Hasta la próxima.